Casado a los 81. Solo eso bastó para conmocionar al público de todo México. Juan Ferrara, otrora ícono del cine y la televisión latinoamericanos, finalmente admitió lo que había mantenido en secreto durante años. Estaba oficialmente casado, y esa mujer, su compañera quien siempre había permanecido en la sombra, era la pieza final de su vida. Bienvenidos a nuestro canal donde no solo contamos historias de fama y gloria, sino que también exploramos historias reales de amor, envejecimiento y las valientes decisiones de personas que se atreven a vivir la vida al máximo incluso cuando se acercan al final de sus días. Sí me casé. Con esas 3 palabras, Juan Ferrara dejó sin aliento al público mexicano. A sus 81 años, el galán eterno del cine y la televisión decidió confesar algo que había mantenido en silencio durante mucho tiempo. Se casó. No fue un anuncio planeado ni una estrategia publicitaria. Fue una confesión espontánea, sincera, dicha, con la serenidad de quien ya no teme a los rumores ni a los titulares. No tengo nada que ocultar, dijo sonriendo. Solo estoy feliz. Durante décadas el nombre de Juan Ferrara fue sinónimo de elegancia, pasión y talento. Sus personajes en telenovelas como El amor tiene cara de mujer o María José lo convirtieron en ícono del romanticismo latinoamericano. Pero fuera de las cámaras, el actor vivía con una discreción casi hermética. Las entrevistas rara vez tocaban su vida personal, y cuando lo hacían, él desviaba el tema con un encanto natural. Sin embargo, esta vez algo en él cambió. La revelación ocurrió en una conversación íntima para un programa de televisión, donde el periodista le preguntó, como tantas veces antes, si el amor seguía teniendo lugar en su vida. Juan lo miró con una calma casi cómplice, y respondió: no solo tiene lugar, tiene nombre. Luego de una pausa que pareció eterna, añadió con suavidad: nos casamos hace unos meses. El estudio quedó en silencio. Nadie esperaba semejante confesión. Juan Ferrara, el hombre que había conquistado a generaciones enteras con su magnetismo, estaba hablando de amor real, lejos de los guiones sin ficción. Y aunque la noticia tomó a todos por sorpresa, había algo profundamente natural en sus palabras. No había dramatismo ni exhibición, solo una emoción contenida que hacía evidente que el actor estaba finalmente en paz. No quise hacerlo público, porque no necesito compartir mi felicidad para que sea real, explicó. A esta edad uno aprende que el amor se vive, no se muestra. Detrás de esas palabras, se percibía la madurez de alguien que ha amado perdido y vuelto a empezar. Porque Juan Ferrara conoce bien los contrastes de la vida, el brillo del éxito y la soledad. Detrás del telón, la juventud que se va, las miradas que cambian, los amigos que parten. Pero también sabe reconocer cuando la vida decide sorprenderte una vez más. El periodista, todavía incrédulo, preguntó si esta nueva etapa lo había tomado por sorpresa. Juan rió suavemente. Por completo, admitió. Nunca imaginé casarme a los 81 años. Pero aprendí que cuando la vida te pone a alguien en el camino, no hay edad ni excusa que valga. En ese instante su sonrisa tenía algo de niño y algo de sabio. Era la expresión de quien ha aprendido a abrazar la vida tal cual viene, sin miedo a empezar de nuevo. La noticia se difundió rápidamente. Los medios titularon: Juan Ferrara se casa a los 81 años. El galán eterno encuentra el amor en la madurez, la historia que nadie esperaba. Pero lejos del ruido mediático, él seguía tranquilo. No necesitaba explicar más. Lo que tengo es amor y eso no se justifica, dijo en tono sereno. Quienes lo conocen aseguran que el matrimonio fue discreto, íntimo, lejos de los flashes. Solo unos pocos amigos cercanos fueron testigos del momento. Sin trajes de lujo ni ceremonias fastuosas, solo 2 personas prometiéndose compañía, respeto y serenidad. Fue simple pero perfecto, comentó uno de los asistentes. Se miraban como si el tiempo no existiera. Para Juan, este nuevo capítulo no es una búsqueda de juventud perdida, sino un acto de gratitud hacia la vida. He tenido amores, éxitos, fracasos, pero nunca imaginé encontrar algo tan genuino a esta edad, confesó. Es diferente, más tranquilo, más verdadero.
En sus palabras se percibe la sabiduría de quien ya no busca intensidad, sino autenticidad. El amor, dijo, le llegó como una segunda oportunidad. Yo pensé que esa parte de mi historia ya se había escrito, pero la vida me mostró que todavía tenía una página más para mí. Con esa frase el actor resumió lo que muchos callan, que el corazón no entiende de relojes ni calendarios. Esa tarde, al terminar la entrevista, Juan se despidió con la misma elegancia de siempre. Pero antes de salir se detuvo un momento, miró a la cámara y añadió: ¿Sabe qué es lo más bonito de casarse a mi edad? Que ya no esperas nada, y de pronto lo tienes todo. Y así, con esa frase sencilla y luminosa, Juan Ferrara no solo anunció su matrimonio, sino que también nos regaló una lección de vida, que el amor no se mide en años, sino en la capacidad de seguir creyendo en él, incluso cuando la mayoría ha dejado de hacerlo. Detrás del legendario Juan Ferrara del Galán, que conquistó a toda una generación con su elegancia y su voz profunda, hay una mujer que eligió permanecer lejos de los focos, lejos del ruido, pero muy cerca de su corazón. Ella no pertenece al mundo del espectáculo, no busca entrevistas ni aplausos. Es una mujer de mirada serena, de pasos firmes, de palabras precisas. Una presencia discreta que llegó a su vida sin promesas, sin grandilocuencias, solo con la verdad del amor sincero. Juan la conoció en un momento en el que no esperaba nada. Yo ya había hecho las paces con la soledad, confesó. Vivía tranquilo entre lecturas, recuerdos y rutinas. Su vida se había vuelto predecible hasta que un día, una conversación casual, una sonrisa inesperada, lo sacaron de ese letargo silencioso. Fue como si la vida me recordara que todavía quedaba algo por sentir, dijo, con una nostalgia dulce. Ella no lo admiraba por su fama ni por su pasado como ídolo. Lo miraba como a un hombre común, con sus años, con sus manías, con su historia. Y eso precisamente fue lo que lo desarmó. Con ella no tengo que fingir nada, no soy el actor, no soy el personaje, solo soy yo. El vínculo entre ambos se fue construyendo lentamente, con la paciencia de quien ya no tiene prisa. No hubo conquistas ni gestos teatrales, solo gestos cotidianos, un café compartido, una tarde de paseo, una conversación sin pretensiones. A veces pasamos horas sin hablar, contó Juan, y no hace falta decir nada. Su compañía es suficiente. En esa calma, en esa complicidad silenciosa, nació algo que ninguno de los dos buscaba, pero que ambos reconocieron como lo que siempre habían necesitado. Ella, según dicen los allegados, es una mujer culta, con una vida sencilla pero llena de carácter. No le interesa la exposición, y cuando la prensa comenzó a especular sobre la identidad de la esposa misteriosa de Juan Ferrara, ella sonrió y prefirió el silencio. El amor no necesita ser explicado, fue la única frase que dijo cuando un periodista logró acercarse. Y con eso bastó para que el público entendiera que este amor no se trataba de espectáculo, sino de autenticidad. Juan Ferrara, acostumbrado a los flashes y a los titulares, encontró en esa reserva un refugio. Ella me ha enseñado a disfrutar del anonimato, de la paz, de no tener que compartirlo todo. Por primera vez en muchos años vive sin la presión de la mirada ajena. En su casa ya no hay cámaras, ni guiones, solo música suave, libros abiertos y conversaciones sobre la vida. Con ella redescubrí el valor de lo simple, dijo. El amor no tiene que ser un drama. Puede ser una rutina bonita, una mano que te espera, una voz que te calma. Y en esa sencillez radica la grandeza de su historia. No hay titulares escandalosos ni declaraciones apasionadas. Lo que hay es un amor maduro, real, de esos que se sostienen no con promesas, sino con la presencia diaria. Sus amigos aseguran que ello ha sido una influencia positiva en su vida. Desde que está con ella, Juan se ve distinto, comentó un compañero de profesión. Más tranquilo, más humano, más feliz. Incluso su forma de hablar ha cambiado. Ya no hay nostalgia en su voz, sino gratitud. A veces, dice él, la felicidad llega vestida de normalidad. No fue un flechazo ni un romance fugaz. Fue una historia que se fue tejiendo con tiempo, respeto y ternura. Ella no vino a llenar un vacío, explica Juan, vino a compartir su espacio conmigo. Una frase que resume todo: no se trata de necesitar, sino de elegir.
En su relación no hay protagonismo ni competencia. Él, el actor que tantas veces interpretó el amor en la pantalla, ahora lo vive en su forma más real, sin guión, sin luces, sin público. Y ella, la mujer que decidió amar al hombre y no al mito, le ha devuelto la alegría de vivir fuera de escena. Con ella la vida se siente ligera, dice. Es un amor tranquilo pero profundo. De esos que no te sacuden sino que te sostienen. Y al decirlo su mirada brilla como la de un joven que acaba de descubrir el amor por primera vez, aunque este amor, a diferencia de los anteriores, no necesita demostrar nada. Así es como Juan Ferrara, a sus 81 años, ha encontrado el equilibrio perfecto. Un amor que no busca reconocimiento, una compañera que no exige atención y una felicidad que, precisamente por no ser pública, se siente más auténtica que nunca. Hablar de Juan Ferrara es hablar de una época dorada de la televisión y el cine mexicano. Es hablar de un hombre que con su porte, su voz y su mirada definió lo que significaba ser un galán latinoamericano. Durante más de 50 años, su rostro estuvo presente en millones de hogares. Sus personajes se convirtieron en parte de la cultura popular. Pero detrás de esa imagen de éxito, hubo también sacrificios, dudas y momentos de soledad que marcaron profundamente al actor. Juan Ferrara comenzó su carrera en los años 60 cuando el cine mexicano todavía respiraba el aire de la época de oro. Desde joven demostró que tenía algo diferente, no solo talento, sino una presencia escénica que atrapaba. Su elegancia natural y su disciplina lo convirtieron rápidamente en uno de los actores más solicitados de la televisión. En producciones como El amor tiene cara de mujer. Ha llegado una intrusa y María José conquistó al público y se consolidó como uno de los rostros más queridos de América Latina. Pero su éxito no fue casual. Trabajé mucho, dormí poco y soñé demasiado, recordaría años después. Juan Ferrara nunca fue un hombre de improvisaciones. Cada gesto, cada línea, cada pausa estaba pensada, ensayada, sentida. Esa entrega absoluta al oficio lo llevó a ser respetado no solo por el público, sino también por sus colegas. Detrás del galán había un artista obsesionado con hacerlo bien, con que cada escena tuviera verdad. En los años 70 y 80 su fama alcanzó niveles impensados. Era el rostro de las historias de amor que hacían suspirar a las audiencias de todo el continente. Las mujeres lo adoraban, los hombres, lo admiraban los productores, lo querían en sus proyectos. Pero mientras su carrera subía, su vida personal se volvía cada vez más reservada. Aprendí que la fama te da mucho, pero también te quita, dijo en una ocasión. A veces te roba la paz. Y es que detrás de las luces, Ferrara enfrentó también el lado amargo del éxito, las exigencias, la presión constante, la soledad de los hoteles, las giras interminables y los aplausos que se apagan cuando se baja el telón. El público ve al personaje, pero el actor cuando se queda solo tiene que aprender a convivir con el silencio. Ese silencio fue su escuela más dura. Con el paso de los años, Juan no solo fue madurando como actor, sino también como ser humano. Se aventuró al teatro donde volvió a encontrar el sentido más puro de la actuación, el contacto directo con el público. El teatro no te permite mentir, solía decir. Ahí no hay cámaras que te favorezcan. Si no sientes, el público lo sabe. Esa conexión lo mantuvo vivo artísticamente, aun cuando muchos de sus contemporáneos se retiraron o desaparecieron del medio. Sin embargo, Ferrara también entendió cuándo dar un paso al costado. Cuando los papeles principales comenzaron a disminuir, no lo tomó como un declive, sino como una transición natural. Todo tiene su momento, reflexionó. Ya interpreté al enamorado, al héroe, al villano. Ahora disfruto ser espectador de la vida. Su madurez lo llevó a elegir proyectos con significado, donde no necesitaba demostrar nada, solo disfrutar del arte. En los últimos años, lejos de los sets y las cámaras, Juan encontró otra forma de felicidad, la tranquilidad. Vive rodeado de recuerdos, de fotos que cuentan su historia, de premios que ya no exhibe, sino que guarda con cariño. No extraño la fama, asegura. Extrañaría dejar de sentir, dejar de emocionarme, pero no los aplausos. Esa frase resume a la perfección el espíritu del artista que nunca dejó de ser humano. El público, por su parte, nunca lo olvidó. Las generaciones que crecieron con sus telenovelas
lo recuerdan con afecto y respeto. Las nuevas, al descubrirlo en plataformas digitales, lo redescubren como un referente de elegancia y autenticidad. Y él, lejos de alimentar la nostalgia, la transforma en gratitud. Si mi trabajo tocó a alguien, aunque sea una persona, entonces valió la pena, dice con humildad. Hoy Juan Ferrara vive un capítulo distinto, más íntimo, más silencioso. Después de décadas interpretando a hombres apasionados y románticos, ahora se interpreta a sí mismo un hombre en paz que aprendió que la grandeza no está en los reflectores, sino en la calma que llega cuando uno ya no necesita ser visto para sentirse completo. Y así el galán que un día hizo suspirar a todo un continente, ahora suspira por cosas mucho más simples. El aroma del café por la mañana, la voz de la mujer que ama el silencio después de una buena charla. Porque al final el arte le dio fama, pero la vida con sus heridas y sus milagros le dio lo que siempre había buscado, la serenidad de ser él mismo. Durante años Juan Ferrara vivió rodeado de aplausos, cámaras y admiración. Pero cuando las luces se apagaban y los sets quedaban vacíos, lo acompañaba algo que no todos conocían, una soledad silenciosa profunda, que se escondía detrás de su eterna sonrisa. La fama puede llenarte los días, pero no el alma, confesó alguna vez. Y esa frase resume lo que muchos artistas temen admitir, que la ovación no sustituye el calor de una voz cercana ni el abrazo de alguien que te espera en casa. En la cúspide de su carrera, Juan lo tenía todo: reconocimiento, estabilidad, respeto. Pero también sabía lo que era regresar a una habitación de hotel sin nadie con quien compartir sus triunfos. A veces terminaba una grabación y me quedaba mirando el techo preguntándome si esto era realmente felicidad, recordaba con voz pausada. A pesar del éxito, su vida privada se fue llenando de espacios vacíos, de relaciones fugaces y silencios prolongados. No por falta de amor, sino porque el ritmo del éxito no deja lugar para la calma, ni para el compromiso real. Hubo momentos en los que el actor intentó formar una familia estable, pero el destino y la exigencia de su carrera siempre parecían interponerse. El problema no era el amor, era el tiempo, dijo. Cuando estás en constante movimiento te olvidas de detenerte a cuidar lo que importa. Con los años aprendió que el precio de la popularidad es alto, te da todo pero te quita lo esencial. A medida que envejecía, las cámaras se alejaban, y con ellas los compromisos y los viajes. Fue entonces cuando el silencio se hizo más notorio. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre, admitió en una entrevista. Había dedicado mi vida a interpretar a otros, y de pronto me di cuenta de que no sabía interpretarme a mí mismo. Esa confesión reflejaba el vacío que sentía un hombre acostumbrado a vivir en el personaje, pero no siempre en la realidad. Los años de soledad no fueron fáciles. Pasaba tardes enteras revisando cartas, fotos, fragmentos de guiones. Recordaba a los amigos que se habían ido, a las parejas que el tiempo había disuelto. Pero también en medio de esa melancolía comenzó a redescubrir cosas simples: la lectura, la escritura, los paseos al amanecer. Aprendí a escuchar el silencio, dijo. Y en él poco a poco empecé a escucharme a mí mismo. Esa etapa de introspección marcó un cambio profundo en su vida. Ya no quería llenar su tiempo con compromisos, sino con sentido. Dejó de buscar compañía en la multitud y empezó a valorar la compañía que da la paz interior. Sin embargo, el corazón, incluso cuando se acostumbra al silencio, no deja de latir con la esperanza de volver a sentir. Y entonces, como suele ocurrir cuando uno menos lo espera, la vida volvió a sorprenderlo. No la busqué, pero la encontré, diría más tarde al hablar de la mujer que cambiaría su destino. En ella Juan no encontró una salvación, sino un reflejo, alguien que comprendía el valor del tiempo, la belleza de lo cotidiano, la importancia de estar, simplemente estar. Antes de conocerla, Ferrara solía decir que el amor ya no era para él, que había vivido lo suficiente, que había amado lo suficiente, que ya solo quería tranquilidad. Pero esa tranquilidad paradójicamente fue la que lo llevó al amor verdadero. Ella no llegó para romper mi soledad, explicó. Llegó para compartirla conmigo. Esa frase revela la madurez de un hombre que ya no idealiza, sino que comprende. La soledad, entendió, no era un castigo, sino un espacio necesario para encontrarse.
Durante años me sentí vacío, pero ese vacío fue el lugar donde luego floreció algo nuevo. Hoy cuando mira atrás, Juan Ferrara no reniega de esos años de silencio. Los agradece. Si no hubiera estado solo, no habría aprendido a valorar lo que tengo ahora. La soledad fue mi maestra. Esa confesión, lejos de tristeza, transmite sabiduría. Porque solo quien ha estado en la oscuridad sabe realmente lo que significa la luz. La soledad le quitó cosas, sí, pero también le dio la capacidad de amar de nuevo sin miedo, sin expectativas, sin pretensiones. Después de tantos personajes y tantas historias de ficción, Juan finalmente encontró la suya. Una historia real sin guión, escrita con la pluma del tiempo y la tinta de la vida. Y así, cuando las luces del escenario se apagaron, el hombre que tantas veces interpretó al amante apasionado, descubrió que el amor verdadero no estaba en los aplausos, sino en el silencio compartido. Porque al final la vida, como el teatro, siempre ofrece una segunda función para quien se atreve a quedarse hasta el final. A sus 81 años, Juan Ferrara mira la vida con la serenidad de quien ha amado, ha perdido, ha reído y ha llorado, pero que sobre todo ha aprendido. No habla con nostalgia, sino con gratitud. Su voz, antes apasionada por los guiones y los personajes, ahora se vuelve suave